Vamos a hacer la charla de ultrasonido cardíaco. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en la Fundación Santa Fe, donde me formé como emergenciólogo y pues apoyando sobre todo este tema que probablemente es de lo que más hago actualmente, de ultrasonido de emergencias y cuidado crítico. Espero que esta charla dé claridad acerca de este tema y vamos a usar un enfoque más didáctico, no una revisión extensa de literatura y estado de arte, sino básicamente será una charla didáctica con la cual las personas que estén empezando esta parte del ultrasonido a la cabecera del paciente puedan pues, tener una buena herramienta para repasar. Vamos a hablar un poco de ecografía cardíaca de urgencias y vamos a empezar con la evolución que ha tenido hacer ecografía cardíaca en los departamentos de emergencias en el mundo. La primera descripción que tuvimos sobre un emergenciólogo realizando una ecografía cardíaca fue una serie reportada por Myron en 1998 en Minnesota, en lo cual describía cómo podía usar la ecografía cardíaca para describir el líquido pericárdico en pacientes de trauma o de causa médica, así como también TEP, y para poder diferenciar actividad eléctrica sin pulso de disociaciones electromecánicas. Posteriormente, en el 2001, el Colegio Americano de Medicina de Emergencias endosa la posibilidad y apoya la posibilidad de realizar ecografía cardíaca por emergenciólogos, dado la necesidad de este estudio 24 horas para la atención de pacientes en servicios de urgencias. Pero probablemente uno de los puntos o los momentos más importantes de la historia de la ecografía cardíaca en los servicios de urgencias es el consenso realizado por la Sociedad Americana de Ecocardiografía con el Colegio Americano de Medicina de Emergencias en 2010, del cual hablaremos más adelante. En Colombia, probablemente los primeros ecografías y las primeras ecografías cardíacas hechas por emergenciólogos datan del 2008 aproximadamente. Cuando miramos lo del consenso que les mencionaba, encontramos que es un bonito ejemplo cómo sociedades se unen en pro de los pacientes. En el 2010, la Sociedad Americana de Ecocardiografía y el Colegio Americano de Médicos de Emergencia deciden realizar este artículo en el cual describen cómo es fundamental que los médicos que están en atención primaria atendiendo pacientes de urgencias aprendan a realizar ventanas ecocardiográficas con el fin de dar una atención inmediata a los pacientes, dada que la necesidad se presenta 24 horas, 7 días a la semana y que la disponibilidad de ecocardiografistas en todas partes del mundo no es la mejor en relación al número de emergencias que requieren tomar decisiones frente a la condición cardíaca de los pacientes. En el 2013 hay una publicación de la Sociedad Americana de Ecocardiografía en el cual se trata de ajustar un poco mejor la definición de ultrasonido focalizado cardíaco, que es como lo empiezan a llamar desde el 2010, llamándose FOCUS, en el cual se trata de describir esto como una técnica de ultrasonido que es un adjunto del examen físico para tratar de explorar o identificar signos ecográficos en escenarios clínicos específicos. Y aunque esta es una definición bastante buena, bastante ajustada, la parte donde esta sociedad habla de que esto es parte del examen físico no es necesariamente compartida por el Colegio Americano de Medicina de Emergencias. En mi opinión sí lo es parte del examen físico, pero hay un contexto en el cual los emergenciólogos norteamericanos en sus políticas, en sus documentos, hablan de que se requiere un entrenamiento adicional y por lo tanto no puede ser considerado parte del examen físico, pero probablemente tiene que ver también con los costos o la probable cobro de este estudio. Al suscribirse como parte del examen físico, no genera un costo o no genera un cobro. En cambio, cuando no lo es, podría generarse, ¿sí? Para nuestro medio probablemente está más asociada a su uso a escenarios de cuidado intensivo y urgencias y probablemente lo utilicemos sin ningún tipo de contexto económico.
Pero una de las cosas importantes cuando uno habla de esta charla de ultrasonido cardíaco es diferenciar eh, qué es una ecocardiograma y qué es un ultrasonido o unas imágenes cardíacas hechas en un ambiente de urgencias por médicos no cardiólogos y no ecocardiografistas. Y es donde probablemente hay muchos más problemas, ¿sí? Uno ve gente que hace estudios cada vez más parecidos a los cardiólogos y gente que está tratando de empezar a aprender ecografía cardíaca en el contexto del point of care las estrategias al lado de la cama del paciente y se angustian porque no saben hacer una cantidad de medidas que ven que otras personas más avanzadas hacen. Pero estos documentos que han salido, sobre todo entre el 2010 y el 2014, aclaran muy bien hasta dónde pues son los límites de un ultrasonido cardíaco focalizado o focus. Para que entendamos un poco mejor eso, vamos a ver unas características de este tipo de estudio. Es un estudio orientado al problema del paciente. Está dirigido a un objetivo. Generalmente los objetivos son definir diagnósticos o apoyar algunos tipos de procedimientos emergentes. Su alcance es limitado, ¿sí? No pretende hacer una descripción detallada del corazón y su funcionamiento con un informe detallado de varias páginas. No es la esencia de este tipo de estudio. La idea es que sea simplificado. La idea es que cuando usted tiene un paciente y el paciente tiene una afección en la cual el corazón puede estar comprometido, debemos tratar de generar una pregunta clínica que llamaremos pregunta focalizada, que deberemos tratar de poder contestar con una respuesta binaria de sí o no y tratar de, haciendo una ventana usualmente simple, decir sí o no al final para poder utilizar esa información para el manejo de nuestros pacientes. Pero quizá una de las características más importantes que definen el ultrasonido cardíaco focalizado en emergencias es que es un estudio tiempo sensible. Se hace para aquellas patologías en las cuales el paciente no puede esperar un ecocardiograma convencional. Y esto es muy importante. Muchas veces uno ve que el paciente, necesitamos tener información del corazón, pero la información que podemos o que necesitamos no va a variar el manejo inmediato del paciente. En esos casos probablemente puede esperar un eco más convencional, ¿no? Otra cosa importante es tratar de no utilizar el término de formal o no formal. El ultrasonido cardíaco focalizado focus es un estudio formal, probablemente no es un estudio convencional. Entonces yo prefiero usar el término convencional para el estudio hecho por el cardiólogo y focus para el estudio que hacemos nosotros, pero nunca usar la formal o no formal porque todo requiere un entrenamiento. Otra característica fundamental es que es un estudio que se puede repetir, ¿sí? Muchas veces hacemos intervenciones farmacológicas de líquidos o una intervención que pretende cambiar la condición del paciente o la condición específica del funcionamiento cardíaco. En el paradigma normal o convencional, uno pide un estudio y es difícil poder soportar solicitar el mismo día o en el mismo turno otro estudio del corazón, ¿sí? Por términos de disponibilidad y de costos. Sin embargo, cuando utilizamos el paradigma del focus, básicamente eso es lo que esperamos. Esperamos que el clínico pueda ver el corazón cada vez que hace una intervención diferente para tratar de ver si esa intervención tuvo éxito o no, o si debe plantear nuevas alternativas al manejo del paciente. Y otra cosa muy importante es que el espíritu esencial del focus es que es un estudio de información de análisis cualitativo o semicuantitativo. Eso permite que pueda ser hecho con cualquier tipo de equipo, como veremos más adelante. No quiere decir que un clínico pues con más entrenamiento no pueda hacer medidas más cuantitativas, pero digamos eso es una extensión del focus que no es necesaria en todos los casos. Muchas veces la información más importante para manejar el paciente la tenemos en este enfoque cualitativo y la información adicional de medidas más específicas generalmente produce unos cambios menores en la terapéutica del paciente. De hecho, en este punto en particular, a veces encontramos en el personal de entrenamiento que vienen con la expectativa de llegar el primer día y hacer una cantidad de medidas complejas cuando aún todavía no han entrenado su ojo para valorar adecuadamente la estructura y para saber qué tiene el paciente. Yo lo que trato de enseñarle a la persona de entrenamiento que tengo a mi cargo es que uno cuando analiza
cualitativamente el corazón, lo que en inglés se llamaría eyeball o al ojo, yo ya sé cómo está ese corazón. Y lo que hago cuando decido hacer una medida es objetivizar eso que yo ya sé. Cuando al empezar uno a entrenarse, hace una medida y esa medida va en contra de lo que usted ya sabe por su evaluación cualitativa, lo más adecuado es repetir la medida, ¿sí? O eh, entender que a veces las ventanas son óptimas para el enfoque cualitativo, pero a veces no son las mejores para el enfoque cuantitativo. O sea, la herramienta cualitativa siempre se hace independientemente de que usted vaya a hacer medidas o no, y probablemente es el aspecto más poderoso en el análisis de los pacientes en cuanto a la evaluación cardíaca en urgencias por ultrasonido. Es un estudio que se hace a la cabecera del paciente, o sea, siempre llevaremos el ecógrafo a donde está el paciente y nunca llevaremos al paciente para hacer una ecografía en una sala especial oscura de urgencias, porque no es la esencia de este tipo de estudio. Lo otro es que se realizará por los tratantes del paciente, usualmente el médico emergenciólogo, el médico que pues ya tenga entrenamiento, así no sea emergenciólogo, por lo menos en cuidado intensivo, pues será el intensivista o cualquier otro tipo de persona contratada. Sobre todo en estos momentos de pandemia, pues hay un grupo más variado de especialistas y no especialistas tratando pacientes, y el número de máquinas de ultrasonido también se ha incrementado en todos los servicios y ha prestado un gran servicio este tipo de técnicas para el manejo de los pacientes. El consenso de 2010 nos muestra que de toda esa gama infinita de cosas que podemos ver en el corazón cuando hacemos un estudio convencional, hay unos puntos de evaluación esenciales o focalizados o enfocados que definen este tipo de aplicación ultrasonográfica en urgencias. Y estos puntos de evaluación son la evaluación de la presencia o no del derrame pericárdico, la función cardíaca, la dilatación de las cavidades, sobre todo haciendo énfasis en la dilatación aguda del ventrículo derecho, el volumen intravascular y servir como guía para pericardiocentesis y para el paso del electrodo del marcapaso. En general, como les dije, esta es una técnica que su propósito es que pueda ser hecho con las herramientas más simples que usted pueda tener. Lo podría hacer como en este caso, con como ven ahí, con un ecógrafo convencional que es de alto costo, que va a tener la posibilidad de excelente calidad de imagen y una infinidad de medidas que usted puede utilizar para describir lo que quiera, pero que son equipos muy, muy costosos. Puede usar equipos portátiles como este, que pues no es que sean los más baratos, pero pues que tienen como una definición de imagen intermedia y que tienen herramientas avanzadas, o podemos usar equipos pocket o de bolsillo, que básicamente no requieren ni siquiera tener Doppler, ¿sí? Con la imagen en 2D debe ser suficiente para poder analizar los puntos de evaluación que vimos en la diapositiva anterior. De hecho, en este momento estamos en la era, estamos empezando y seguiremos en la era del ultrasonido pocket o de bolsillo. Es lo que se viene ahora. ¿Qué transductor podemos usar? El que tengamos que sea de baja frecuencia. Baja frecuencia hablaremos usualmente de transductores entre 1 y 5 MHz. Si usted lo que tiene es un equipo que tiene un transductor convexo con el que con el que se hace sobre todo ultrasonido abdominal, ese puede ser suficiente. De hecho, nosotros cuando empezamos todo esto ultrasonido focalizado, más o menos en el 2008, solamente teníamos un ecógrafo que tenía un transductor convexo y con él pues duramos 3 años más o menos, pues todavía no teníamos el cardíaco y con eso podíamos hacer estudios cardíacos y pudimos ayudar a muchas personas. Si tiene el transductor cardíaco, pues tiene la conveniencia que la huella, que es esta parte gris que usualmente está en contacto con el paciente, es pequeña y por lo tanto puede ser metido en los espacios intercostales. Y entonces da cierta comodidad, además de algunos tipos de ventajas de otro tipo de cosas técnicas que tiene que ver con el barrido, con la velocidad de barrido y con el análisis del movimiento. Pero cualquiera de los dos es suficiente para hacer un análisis de focus. Las ventanas básicas que vamos a utilizar en ecocardiografía pueden ser muchas, pero vamos a utilizar básicamente 4 que nos van a ayudar a establecer el estado general del paciente. Entonces tenemos la ventana subsifoidea, la ventana paraesternal que tiene 2 ejes, el eje paraesternal largo, el eje paraesternal corto,
Y hay otra ventana que vamos a usar que es la ventana apical de 4 cámaras, ¿sí? Básicamente, cuando tenemos este tipo de enfoque, lo que queremos es poder ver el corazón desde varios puntos de análisis. Nuestro conocimiento de cómo debe funcionar, más este tipo de cortes anatómicos distintos, nos va a poder generar una percepción muy precisa de cómo está funcionando este corazón y si lo que vemos es patológico o no. Y sobre eso, pues hacemos todos los análisis que tengamos. Una cosa que suele suceder y que sucede con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes de urgencias, es que no siempre podemos obtener todas las ventanas, ¿sí? A veces quisiéramos que todas se vieran muy bien, pero por condiciones del paciente y de otro tipo, a veces no se ven, pero digamos, la recomendación es que por lo menos podamos obtener 2 de esas 4 ventanas con buena técnica, pero incluso hay veces que solamente podemos obtener una. Si esa única ventana que tenemos tiene una suficiente calidad, muy probablemente nos pueda poder contestar las preguntas focalizadas que tenemos y podamos ayudar al paciente. Pero a veces no tenemos ninguna y eso hay que entenderlo. No, si una vez que uno ha superado su curva de entrenamiento, pues uno puede diferenciar fácilmente si es que el paciente tiene buenas ventanas o no tiene buenas ventanas. Al principio, cuando empieza uno los entrenamientos, pues no salen es porque todavía nos falta mucha más capacidad para colocar mejor el transductor y al paciente y obtener buenas ventanas. La ventana susifoidea se realiza colocando el transductor en la región susifoidea, orientado mirando hacia el hombro izquierdo. La angulación entre el transductor y el abdomen del paciente debe ser unos 10 a 15 grados. Esa angulación puede cambiar dependiendo del hábito del paciente. Los pacientes con diámetros AP mucho mayores, los más gordos, generalmente requerirán que hagamos una inclinación mucho mayor y los pacientes más delgados requerirán una menor inclinación. A veces también lo que podemos ver es que en algunos pacientes la cámara gástrica, que se ubicaría más o menos en este punto, nos impide ver la ventana cardíaca y entonces tenemos que orientar ya no el transductor hacia el hombro izquierdo, sino irlo girando hacia el hombro derecho y así obtener la ventana que queremos. Pero la ventana básicamente que vamos a querer obtener es una ventana en la cual vamos a ver las 4 cámaras cardíacas, como ven ahí en la gráfica, donde en la parte superior de la pantalla vemos las estructuras derechas, ahí la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Como es una ventana que hacemos desde el abdomen y hacia el tórax, es normal que veamos parte del hígado, usualmente el lóbulo izquierdo, perdón, en la parte superior de la pantalla. En esta imagen vemos un paciente en el cual le realizamos una ventana subsifoidea y obtenemos pues, las ventanas o las estructuras que habíamos descrito. Entonces aquí tenemos el hígado, este triángulo pequeño de acá es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda en un paciente con un funcionamiento normal y sin ninguna patología. Otra ventana es el eje paraesternal largo. Este lo hacemos poniendo el transductor bien perpendicular, pegado al esternón, más o menos en el tercer o cuarto espacio intercostal. Esa posición puede variar y a veces tenemos que bajar mucho más. Entonces nos iríamos por todo el borde del esternón hasta obtener la ventana. Pero es óptima en la localización que mencioné. Básicamente un extremo del transductor va dirigido hacia el hombro derecho y el otro hacia el hombro izquierdo. La marca dependerá el tipo de transductor y el tipo de protocolo que esté usando. Será diferente si estamos hablando de configuración cardíaca o abdominal, según qué transductor esté utilizando. Por eso no lo voy a mencionar en esta charla. Cuando hacemos esa ventana, básicamente queremos tener una imagen que cobije desde la punta del corazón hasta la base del corazón. Y entonces obtendremos en la parte superior de la pantalla el ventrículo derecho, también veremos más abajo el ventrículo izquierdo, también la aurícula izquierda, el tracto de salida de la aorta y las valvas de la mitral y de la aórtica. En la parte más posterior de la pantalla, debajo del corazón, podemos ver además la aorta descendente. En esta imagen podemos ver el ventrículo derecho, el izquierdo, entonces sería el septum interventricular,
el tracto de salida de la aorta, la aurícula izquierda y la aorta descendente. En un corazón también con un funcionamiento normal. Después de hacer el eje paraesternal largo, se empieza a girar el transductor, haciendo que la parte del transductor que estaba mirando al hombro derecho termine mirando al hombro izquierdo. Y cuando hacemos ese giro podemos quedar o muy hacia la punta o muy hacia la base del corazón. Lo ideal para personas que estén empezando es tratar de que queden hacia la parte media del corazón, o sea, el ventrículo izquierdo, haciendo un corte transverso del ventrículo izquierdo, en el cual ustedes van a poder ver el corazón como si fuera un círculo. Si estamos a nivel de los músculos papilares, que es lo que yo recomendaría para personas que están empezando, se van a ver estas dos prominencias a los lados del ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho se ve más pequeño o casi en algunas proyecciones no se alcanza a ver. En esta imagen acá tenemos el ventrículo izquierdo. Vemos que se ve como una circunferencia, un corte transverso, y estas prolongaciones como redondeadas a los lados son los músculos papilares. Esta localización es ideal porque está más hacia el centro del corazón y con ella, por ejemplo, cuando nuestra pregunta es acerca de la función cardíaca, la podemos definir mucho mejor. La otra ventana que hacemos es la apical 4 cámaras. La apical 4 cámaras se hace colocando el transductor en la punta del corazón. Esa punta la podemos definir por palpación buscando el punto de máximo impulso cardíaco o colocando el transductor usualmente en el quinto espacio intercostal, y la ubicación va a cambiar dependiendo del hábito del paciente. Aquellos pacientes que son más delgados y altos probablemente la vamos a encontrar por dentro de la línea medio clavicular, y aquellos pacientes más gorditos o falla cardíaca y pequeños, generalmente la vamos a encontrar más extendiendo o moviendo el transductor lateralmente. Básicamente, como lo estamos en la punta del corazón, en la parte superior de la pantalla vamos a encontrar los ventrículos y en la parte inferior las aurículas, de esta forma: ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. En esta imagen vemos un corazón normal. Vemos el ventrículo izquierdo que tiene paredes más gruesas, tiene una forma de bala, tiene abajo la aurícula izquierda y aquí las cavidades derechas, ¿sí? Básicamente este es un corazón normal. A veces no es posible por el hábito del paciente, por la presencia del pulmón que no nos deja ponernos bien en la punta, entonces el corazón adquiere una forma más redonda. Eso lo llamaremos foreshortening, y básicamente, aunque no es lo ideal, de todas maneras presta información que sirve para contestar las preguntas básicas. Una cosa importante es que las ventanas paraesternales y la apical mejoran mucho de calidad cuando el paciente puede colocarse en decúbito lateral izquierdo. Sin embargo, a diferencia del estudio cardíaco hecho por los cardiólogos convencionalmente, en los servicios de urgencias y cuidado intensivo, y sobre todo en estas épocas, no es fácil tener la suficiente personal para voltear a todos los pacientes de medio lado y poder tener las mejores ventanas. Sin embargo, el enfoque del focus, el enfoque cualitativo y con preguntas focalizadas, nos permite que esa información en ventanas menos óptimas sea usualmente suficiente para definir las principales cuestiones que van a generar gravedad en el paciente, y esto es bastante bueno. Pero como estamos hablando no de ecocardiografía, sino ultrasonido cardíaco focalizado, y este énfasis de que la terminología sea diferente lo hace la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Ellos aconsejan no hablar de ecocardiografía de urgencias, sino de ultrasonido cardíaco focalizado o de ultrasonido cardíaco en urgencias. Tenemos que definir unas preguntas focalizadas. Este enfoque es el que realmente hace que sea sencillo y que sea pues reproducible, que las respuestas que tengan dos personas con un entrenamiento limitado suelen ser las adecuadas y que sean básicamente una parte del abordaje general del paciente con buen éxito en cuanto a hallar pues la patología y poder hacer algún tipo de intervención. Las preguntas focalizadas más importantes son: ¿el paciente tiene derrame pericárdico o no? Esto básicamente lo hacemos en pacientes en los cuales sospechemos que hay un taponamiento cardíaco. La segunda pregunta focalizada habla sobre el tamaño de las cavidades, pero sobre todo nos va a interesar
si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, pensando obviamente en pacientes con tromboembolismo pulmonar. La tercera pregunta es, ¿cómo es la función cardíaca? Y entonces, aquí trataremos de definir sobre todo la función del ventrículo izquierdo. Será la pregunta más básica que necesitemos, pero más importante. Una cosa importante aquí es que cuando yo hablo de básico, en este tipo de enfoque, no estoy diciendo que sea que no tenga mucha importancia. Cuando hablo de básico, estoy hablando de la esencia del estudio y probablemente son las preguntas más importantes, independientemente que usted tenga otras capacidades de medir cosas con su ecógrafo. Y la otra respuesta básicamente habla sobre la volemia, pero no en términos si está hipovolémico o no, ¿sí? Sino más cada día en cuanto a si responderá a líquidos o no. Entonces, para saber si un paciente tiene derrame pericárdico o no, pues es tan simple como mirar si el corazón está rodeado por una imagen anecoica, ya dado que los líquidos en ecografía se ven anecoicos, es decir, negros, ¿cierto? Entonces, cuando vemos una imagen como esta, el 100% de las personas que ven esta imagen saben y pueden identificar que todo esto que vemos alrededor es líquido pericárdico, ¿sí? No tiene ningún problema, es fácil de identificar. Cuando les pregunto a las personas de entrenamiento qué ventana es, si están empezando, tienen dificultades para acordarse qué ventana pues están viendo. Esta es un eje para externa largo. Sin embargo, eso es lo que define una técnica de focus, ¿no? Que pues es fácil poder describir lo malo que tiene el paciente cuando eso malo que tiene es algo grande. La ecografía permite eso, ¿sí? La parte clínica a veces no tanto. Entonces, digamos que así no diferencie exactamente cuál es la ventana, puede describir cuál es la patología y podría darle solución o iniciar una cadena de eventos de llamado que puedan traer a la persona más idónea para poder solucionar el problema del paciente. Sin embargo, tener líquido pericárdico no es igual a tener taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es un diagnóstico clínico, ¿sí? Obviamente, para que yo crea o pueda decir que un paciente está mal por un taponamiento, pues debe tener líquido pericárdico. Entonces, la ecografía me va a servir para determinar eso. Sin embargo, hay unos signos ecográficos, hay muchos, que me ayudan a determinar si el líquido que está alrededor del corazón está produciendo un efecto hemodinámico tal que yo pueda correlacionar con esa clínica que me hizo sospechar con el taponamiento. Entonces, uno de esos signos es que veamos que está colapsado el ventrículo derecho en diástole, o básicamente que el ventrículo derecho no es capaz de llenarse en la fase pues, de llenado. Realmente en muchos pacientes es complejo saber qué es sístole y diástole y usualmente en un equipo de bolsillo o un equipo simple no tenemos los electrodos para poder saber, ayudándonos con electrocardiograma que se puede ver en algunos ecógrafos en qué parte del ciclo cardíaco estamos. Entonces, si la velocidad y la calidad de la imagen lo permite, podríamos ver que cuando la válvula mitral está abierta es diástole y si en ese mismo momento el ventrículo derecho está colapsado, pues hablaremos que tenemos ese fenómeno y nos va a llevar a pensar que realmente está produciendo un efecto hemodinámico. Sin embargo, como vemos en estas imágenes, a veces la velocidad a la cual empieza a compensar el corazón es tal que definir si eso es sístole, diástole, no es tan fácil. Entonces, lo bueno de esto es que el contexto clínico del paciente y los signos de inestabilidad pues suelen ser más importantes que tratar de, en un paciente como este que estamos viendo, tratar de hacer una cantidad de medidas que pueden ser complejas y que al final muchas veces no van a cambiar porque yo creo que tiene signo de taponamiento, me parece que está taponado y pues lo único que hace es incrementar el tiempo del diagnóstico y de la intervención. Porque siempre hay que darle mucha importancia a la probabilidad pretest, ¿sí? Entonces aquí definir en qué parte del ciclo cardíaco está muy difícil. Bueno, la otra segunda pregunta, si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. Bueno, aclaro que hay una pregunta que omití, es si el corazón se mueve o no. Hay una charla de ecocardiograma en paro, entonces allá se definirá un poco más este tipo de preguntas. Esta de si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo es muy importante. Usualmente el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho. En pacientes que no tienen enfermedades pulmonares o hipertensión pulmonar severa previa, pues debemos suponer que un ventrículo derecho más grande que el izquierdo es una condición aguda que usualmente en pacientes adultos vamos a relacionar más con que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Y ese tipo de
de hallazgo podrá ser suficiente en pacientes críticos en extremis o en paro para tomar una intervención, o podrán ser información adicional que nos van a llevar a tratar de hacer otro tipo de medio diagnóstico complementario para abordar la situación clínica del paciente. En esta imagen, por ejemplo, vemos como el ventrículo, las cavidades derechas en general y el ventrículo derecho, que es este de acá, está mucho más grande que el izquierdo, y además el septum interventricular con cada latido se mete hacia el ventrículo izquierdo, lo cual es anormal y nos habla de unas presiones aumentadas en las cavidades derechas del corazón. La tercera pregunta es ¿cómo es la función cardíaca? Entonces hablaremos de la función equiparándola a la contractilidad de la cavidad ventricular izquierda. Entonces diremos que si la contractilidad es buena, la función es buena, y si la contractilidad es mala, entonces que la función es mala, ¿sí? Y esto es relativamente fácil de hacer. Sin embargo, hay un espectro de pacientes que están en el intermedio, ¿no? Y es un espectro que puede ir hacia más bueno que malo o hacia más malo que bueno. De repente en este espectro de pacientes es donde necesitamos hacer de pronto alguna medida cuantitativa, pero no solemos en la exploración inicial del paciente, en un paciente donde tiene clara buena función o mala función, hacer alguna medida porque pues suele simplemente retrasar, no haber un cambio en la conducta clínica del paciente. Estoy hablando de la evaluación inicial. Ya cuando estamos hablando de la valoración de la función ventricular izquierda como método de monitoría, sí vale la pena hacer algún tipo de medición que pueda ser seguida en el tiempo. Va a haber una charla sobre monitoría de la función y de la hemodinamia del paciente, entonces no voy a generar detalles sobre ese aspecto. Pero muchas veces la gente confunde la valoración cualitativa, la infravalora y piensa que es simplemente que uno ve el corazón y le parezca que está bien o le parezca que está mal. Y realmente la valoración cualitativa tiene unos parámetros que ayudan a que haga un análisis uno certero, que suele ser tan importante que la literatura ha mostrado que lo que uno puede obtener del análisis se compara o es muy parecido o muy concordante con las valoraciones hechas por cardiólogos utilizando incluso métodos cuantitativos. Entonces, en esta ventana que es un eje paraesternal largo, vamos a mirar cuáles serían esos parámetros de análisis que siempre hacemos cuando vemos un paciente y queremos definir si la función cardíaca es buena o mala. El primer parámetro es el acercamiento de las paredes. Aquí puse un punto en la mitad y vemos cómo las paredes, esta septal y esta posterior, cada vez que late el corazón, se tratan de ir hacia el punto, hacia el centro de la cavidad. Esa disminución del diámetro de la cavidad debe ser entre un 25 o un 50% o mayor para considerarse normal. Y es probablemente la principal característica por la cual valoramos la función cardíaca. Este acercamiento puede ser tanto que casi se unan las paredes en un signo que llaman el signo del beso y que usualmente vemos en pacientes que están muy hipovolémicos. El segundo parámetro que vamos a analizar es el engrosamiento de las paredes. Ahí en círculo hago énfasis en que con cada latido, tanto la pared septal como la pared posterior van a generar un aumento de su diámetro, y esto es por una integridad de la contracción. Entonces, ese es el segundo parámetro que vamos a establecer. Este parámetro es muy bueno, pero ojo, porque hay pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardíaca o coronaria previa, donde pueden tener trastornos de un segmento de la contractilidad, y eso no quiere decir per se que el paciente tenga una contractilidad global mala. Entonces, por eso, y esa es la importancia de tener varios ejes de evaluación cuando estamos haciendo una ecografía cardíaca. El otro punto que es muy de esta ventana para la evaluación del ventrículo izquierdo, de la función del ventrículo izquierdo, es la apertura de la válvula mitral. En pacientes normales, la apertura debe ser tal que debe tocar o estar muy cerca del septum interventricular cuando está toda abierta la válvula. Cuando estando toda abierta la válvula está tan alejada como 1 centímetro o más, podemos definir que ese paciente tiene una mala contractilidad y una mala función cardíaca. Si vemos en esta imagen que estoy señalando y tratamos de establecer los puntos que acabamos de observar, vemos que el diámetro de la cavidad disminuye adecuadamente porque se acercan las paredes hacia el centro, vemos que se engrosa
la pared septal y la posterior adecuadamente, y que además la válvula anterior de la mitral tiende a pegar al septum interventricular, es decir, que esta función es normal, es una buena función. Si la comparamos con la otra esquina, vemos que a pesar de que está engrosado las paredes ventriculares, pues ni se unen ni se engrosan más con cada contracción, es decir, que esos parámetros son bastante malos. Y además, la válvula anterior de la mitral tampoco se abre prácticamente nada. Además, vemos que tiene derrame pericárdico, y aquí vean que el derrame pericárdico lo vamos a identificar porque va hacia la parte superior de la aorta descendente, lo que no haría, por ejemplo, un derrame pleural. Bueno, y entonces sabemos que este paciente tiene una muy mala función. Y aquí en la mitad tenemos otro que solamente porque veamos que hay uno bueno y uno malo, trataríamos de pensar que este paciente tiene una contractilidad intermedia, ¿sí? Una disfunción moderada. Sin embargo, si hacemos la evaluación como les había explicado, obtendremos que esta pared pues el diámetro no es probablemente superior al 30%, lo único que se mueve más es la pared posterior, la anterior la septal no se mueve mucho, la contractilidad tampoco es la mejor de las paredes, y la apertura también es mala. Probablemente en ese espectro de función intermedia, este paciente va más a tener una pobre función que a que lo determinemos con una función moderada. La siguiente pregunta es si responderá a líquidos o no, y es una pregunta bastante difícil, pero digamos en lo que tiene que ver con el focus y con la valoración más básica, utilizaremos el paradigma de analizar la vena cava inferior, aunque probablemente no es el mejor parámetro, pero pues sigue utilizándose y es importante que lo entendamos. Obviamente, un ventrículo izquierdo que tenga mejor función, un ventrículo derecho que se vacíe mucho más, pues será un paciente que va a responder mejor a los líquidos. Pero miremos un poco el paradigma de la vena cava inferior. En general, un paciente que que esté en ventilación espontánea, es decir, que no esté entubado, cuando inspira genera una presión negativa intratorácica. Si ese paciente tiene un corazón que funciona y mueve muy bien el líquido, probablemente se generará una menos resistencia al paso de la sangre al corazón, y eso se va a convertir en un adecuado gasto cardíaco. Entonces la cava en ese momento disminuye su diámetro. En cambio, cuando el paciente está en un periodo de expiración, la presión intratorácica es más positiva, la resistencia al paso es mucho mayor, y la cava es un poco más amplia o más ancha, ¿sí? Se dilata un poco. Entonces, un corazón que maneje muy bien los líquidos y que convierta esa precarga en un gasto cardíaco adecuado tendrá una mayor diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor en cada uno de los momentos de la respiración. En eso se basa el paradigma del análisis del manejo de líquidos o la respuesta a líquidos con un paciente cuando valoramos la cava. Ojo, porque es diferente cuando el paciente está en ventilación mecánica. Cuando está en ventilación mecánica, la inspiración es a presión positiva. Luego, entonces, no solamente está dilatada la cava, sino tiende a distenderse. Y cuando está en expiración, también sigue siendo presión positiva, pero pues mucho menor que la que se genera cuando estamos en el periodo inspiratorio. Es decir, que en ventilación espontánea hablaremos más sobre una cava que colapse, y en ventilación a presión positiva hablaremos más de distensión. La forma adecuada de mirar esto es, pues, no está, digamos que, parametrizada adecuadamente, pero la mayor parte de personas utilizan la ventana susifoidea colocando el transductor longitudinal y un poco a la derecha de la línea media para obtener una ventana como la que estamos viendo, en la cual identificaremos el hígado, la vena cava inferior, la aurícula derecha y vemos también la vena hepática. El punto donde vamos a tratar de medir tampoco está parametrizado, pero los más usados son 2 a 3 centímetros de la entrada de la aurícula. Básicamente en ese momento haremos la medición. Aunque se ha utilizado mucho el modo M para tratar de valorar eso, cada día los expertos utilizan menos el modo M y se utiliza el modo 2D, en la cual vamos a congelar la imagen y vamos a ir hacia el punto donde, digamos que la imagen en tiempo real que vemos en una ecografía es la unión de muchas fotos, ¿sí? en diferentes momentos de un fenómeno en tiempo real. Y entonces podemos volver hacia donde vemos el diámetro mayor y hacemos la medición en el punto adecuado, y después cuando vemos el diámetro menor y hacemos la medición. Con esas dos medidas se pueden hacer muchos índices, hay varios índices.
Los más usados, no necesariamente los mejores, son estos dos. El índice de colapsabilidad, que es el usado más frecuentemente en pacientes que están en ventilación espontánea, y ahí el diámetro mayor, en paréntesis está qué parte del ciclo respiratorio estamos, menos el diámetro menor sobre el diámetro mayor, cuando dan porcentajes, eso multiplicado por 100 mayores de 40 o 50 según el artículo que estén leyendo, pero la mayor parte se mueven en esos dos, pues será respondedor a líquidos. Es decir, después de una carga entre 300 y 500, probablemente generará un gasto cardíaco, un cambio significativo del gasto cardíaco. Y el índice de extensibilidad es igual a la fórmula, pero cambia el denominador. Y usualmente los pacientes que están por encima del 18 van a responder a líquidos. Bueno, para terminar la charla vamos a tratar de, en unas imágenes, hacer un análisis de las preguntas focalizadas. Entonces, lo primero que hace uno es como tratar de identificar, o sea, lo que va a mostrar es cómo lo hacemos en el día a día de la forma más básica, pero la más esencial y la más importante. Primero identificamos la ventana. Obviamente es fácil porque uno mismo es el que está haciendo la ecografía, pero en este caso, pues, tenemos una ventana para external en un eje largo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta podría ser si tiene líquido pericárdico, entonces empezamos a mirar toda la periferia del corazón y en este caso en particular no vemos líquido pericárdico. La segunda pregunta es si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. No se ve, este es el ventrículo derecho de este de acá y el ventrículo izquierdo es este, se ve más grande el izquierdo, entonces no hay anormalidad. Aunque esta no es la mejor ventana para mirar diferencias de esas dos cavidades, siempre miramos las mismas cosas en todas las ventanas. Las mejores ventanas para mirar diferencia en el diámetro entre el ventrículo derecho y el izquierdo son las ventanas de 4 cámaras. Acordándonos de lo que vimos anteriormente, las ventanas en las cuales vemos 4 cámaras cardíacas son la apical 4 cámaras y la subsifoidea. Sobre todo la más usada, la apical 4 cámaras. Entonces, no hay diferencia, no hay mayor diámetro del ventrículo derecho. La tercera pregunta es si la función ventricular es buena o mala. Y aquí tenemos que pues la valva pega en el septum, el septum y la pared posterior se engrosan con cada latido y la válvula se abre totalmente. Entonces digamos que la función de este paciente es una función normal. En cambio, si miramos esta ventana, aquí vemos que es una apical 4 cámaras. Vemos, por ejemplo, la primera pregunta, que no tiene líquido pericárdico. Entonces hacemos un recorrido visual alrededor de la circunferencia del órgano y no encontramos líquido. La segunda pregunta, si el ventrículo derecho, que es este que está aquí, es más grande que el izquierdo y es una obviedad que es mucho más pequeño. Entonces no tenemos problemas en cuanto a eso. La tercera pregunta es si la función ventricular izquierda es buena o mala. Entonces aquí vemos que pues no se unen mucho las paredes, no se mueve de pronto más este segmento del corazón. Por lo tanto, la función está bastante comprometida. Es una disfunción ventricular izquierda severa. Y otra cosa para la cual podemos hacer, aunque no es el énfasis del focus, es tratar de mirar si hay alteraciones valvulares. Aquí vemos que esta válvula no se mueve y tiene algo, ¿sí? Entonces, digamos, el propósito del focus es poder establecer cosas que sean obvias. Y cuando son obvias, poder pedir ayuda a personas que tengan más experiencia, sobre todo cuando estamos hablando de patologías valvulares. Esta otra ventana es un eje corto, un eje paraesternal corto. La primera pregunta la responderemos diciendo que no encontramos líquido alrededor, es decir, no tiene líquido pericárdico. Segundo, el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo, es decir, que no tiene alteración de ese parámetro tampoco. La siguiente pregunta es si la contractilidad es buena. Entonces aquí vemos que si dejamos el punto rojo en la mitad, vemos que las paredes todas van hacia el centro y por lo tanto podemos decir que esa contractilidad y esa función es adecuada. Pero cuando la comparamos, por ejemplo, con este estudio, igual hacemos todas las preguntas. Primera pregunta, pues no tiene líquido pericárdico, ¿cierto? Segunda pregunta, el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. Y aquí sí vemos que en esa ventana, en ese eje corto, que debería casi inhibirse el ventrículo derecho es mucho más grande que el izquierdo. Y además vemos algo particular. Vemos cómo la pared septal se ve como aplanada, ¿no? Entonces aquí vemos que está aplanada la pared septal y se ve como una D mayúscula. A ese signo le llamamos el signo de la D. Y básicamente nos habla que hay aumento de las presiones ventriculares izquierdas y que probablemente, como era en este caso particular, era un paciente con un tromboembolismo pulmonar. Esta otra ventana es una ventana para
para la cava. Entonces hay una cosa que son, a veces tenemos una obsesión por medir cosas, lo cual es bueno, pero pues hay que tener ciertos límites. Si utilizo este parámetro de la cava como parámetro para definir si le pongo líquido o no, pues este paciente, como ustedes ven, tiene un colapso del 100% cuando respira. Por lo tanto, no hay necesario de hacer ningún tipo de medición para tomar la alternativa inicial, porque es una obviedad que el paciente colapsa totalmente. Entonces, probablemente cualquier tipo de índice que use no le va a dar nada diferente a que responderá a líquidos según ese parámetro en particular. Nosotros en general, cuando tratamos de establecer si le vamos a poner líquido a un paciente, miramos el funcionamiento del corazón, de la cava y algunas ventanas pulmonares. De hecho, hoy en día, algunas posiciones de los ecocardiografistas dicen que en el focus debe añadirse las ventanas pulmonares para mirar si hay derrame pleural y si hay síndrome intersticial. En cambio, cuando miramos esta ventana, también de la cava, vemos que sin importar la parte del ciclo respiratorio, el colapso es mínimo. Probablemente lo poco que vemos de colapso se debe más a un cambio en la posición del transductor o una alteración que se puede dar superocaudal y lateral cuando el paciente respira, y probablemente no hay ninguno. Entonces, no importa qué índice le haga, probablemente el análisis va a ser que no será el paciente con este parámetro para ponerle grandes cantidades de líquido. Esta, por ejemplo, es otra ventana parasternal corta. En ella vemos que no tiene líquido pericárdico tampoco, no hay líquido alrededor. También vemos que el ventrículo derecho no es más grande que el izquierdo, es mucho más pequeño. Entonces, y pues la función es bastante mala también, ¿no? Vemos que se mueve esta parte de la pared septal y el resto de las paredes no se mueven. Entonces, básicamente es un paciente con una disfunción severa del ventrículo izquierdo. Obviamente la interpretación de estos hallazgos pues, serán diferentes dependiendo el escenario del paciente, si es trauma, si es disnea, si es un paciente con dolor torácico, que son, digamos que probablemente, o si está choqueado, que son probablemente los 4 escenarios más importantes de análisis cuando hacemos ventanas cardíacas. Esta otra ventana, por ejemplo, es una ventana subsifoidea. Aquí la primera pregunta resulta ser positiva. Si veremos, este es el... perdón, aquí se salió un momentico esto. Vemos que tiene líquido alrededor del corazón, ¿sí? Entonces tiene pues tiene un derrame pericárdico. El ventrículo derecho es este más pequeño y el ventrículo izquierdo es este más grande, entonces la función ventricular, perdón, las cavidades pues son de tamaños normales comparativamente. La función ventricular izquierda no se ve claramente porque pues no tiene una resolución adecuada, uno asume que está bien y que el problema no es ese, ¿sí? El problema aquí es que tiene líquido pericárdico. Bueno, en general, digamos, esos son unos ejemplos que podemos tener sobre las ventanas cardíacas. Es importante, pues, entender que el proceso de formación o de entrenamiento es un proceso en el cual se genera o se inicia con un tipo de estructura de curso como la que están tomando ahorita online las personas que están viendo este tipo de charla o presencialmente, y se debe seguir con con un entrenamiento supervisado y con un número de imágenes que hagan adecuado que los resultados que uno va obteniendo sean realmente creíbles y reproducibles. Siempre es importante inicialmente cuando estamos aprendiendo ultrasonido cardíaco y cualquier tipo de aplicación de ultrasonido focalizado, pues preguntarle a las personas cuando tenemos dudas, ¿no? O pedir los estudios confirmatorios, no iniciar de una charla de estas a tomar decisiones grandes sin tener el apoyo adecuado. Es un proceso, pero es un proceso que hay que hacer, que realmente se ve representado en el enfoque que tiene este tipo de cosas, que es que a los pacientes les vaya bien. Y les aseguro que les va mejor. Poder mirar por debajo de la piel es mejor que solamente oír. Poder combinar, mirar el corazón con un buen electrocardiograma y sobre todo con una buena historia clínica, hace que los resultados sean bastante fiables y se conviertan en un complemento de lo que después hace un cardiólogo. Incluso uno aprende mucho ya cuando empieza a hacer esto de lo que le trata de decir el cardiólogo en su valoración o en una cosa que hay que rescatar más, que es la conversación directa con el ecocardiografista, ¿no? Hablar, irse y dirigirse donde está haciendo para preguntar lo que queremos saber e ir aprendiendo de él.